trabajadores salen a las calles para manifestarse en contra del plan para reformar la ley de jubilaciones y pensiones de Francia. El general Qasem Soleimani, quien murió en Bagdad en un atentado estadounidense, era una de las personas más populares de Irán. El 19 de enero se conocerá el candidato del partido de Evo Morales para las próximas elecciones presidenciales en Bolivia. Lo primero que debemos entender es que el impeachment es solo una acusación formal en contra del presidente. Eso no significa que será destituido. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Buenas noches, bienvenidos, saludamos a toda la República Argentina. De esta manera comenzamos una edición especial del Noticiero Internacional. Hay mucha información este viernes, lógicamente el tema central, la repercusión mundial, tiene que ver con el asesinato de un alto jefe militar iraní por parte de los Estados Unidos. Claro, tiene su historia esta situación que se concretó en las últimas horas. Una tensión que fue subiendo minuto a minuto, semana tras semana, mes tras mes, entre los Estados Unidos e Irán. A modo de ejemplo solamente, los bombardeos estadounidenses en Siria y también en Irak. Las violentas protestas de milicianos pro-iraníes en la embajada de los Estados Unidos en Bagdad. Pues bien, ya son muchos los analistas que están advirtiendo el comienzo de una nueva guerra, una situación que está repercutiendo directamente entre republicanos y demócratas. Así están las cosas este viernes entre los Estados Unidos e Irán. Así están las cosas en el mundo y se lo estamos reflejando de esta manera. Testimonios de lo que ha pasado en las últimas horas y luego un especialista en Medio Oriente nos estará ayudando a entender por qué pasa lo que pasa. I don't think that would be a good idea for Iran. It wouldn't last very long. Do I want to? No. I want to have peace. I like peace. And Iran should want peace more than anybody. So I don't see that happening. No, I don't think Iran would want that to happen. It would go very quickly. Thank you very much. I'm not going to telegraph what we're going to do, but people know that we have vast capability to do any number of things. We will act in response to actions by Iran or its proxies, and we will act to preempt any attacks on our forces, our personnel, by Iran or its proxies. اقدام آمریکا بدون تردید یک اقدام تروریسم دولتی است. نقض حاکمیت عراق، اقدام به قتل افرادی که تمامی زندگی خودشون رو وقف مبارزه با ظلم، استبداد، ترور و تکفیر کردن. ایشون و مرحوم ابو مهدی المهندس همرزم شهیدشون نقش برجسته‌ای در مبارزه مردم عراق و سوریه علیه داعش داشتن و شاید اقدام آمریکا نشان دهنده داغی باشه که آمریکایی ها از این بزرگمرد دیده بودند. ساخته و پرداخته آمریکا رو قاسم نابود کرده بود، البته با تلاش و مجاهدت مردم سوریه و مردم عراق و مردم منطقه و این درد گرانی بود برای آمریکایی ها. حتما خون پاک و مطهر قاسم سلیمانی درخت مقاومت رو تنومندتر خواهد کرد، مردم ایران رو متحدتر و منسجمتر خواهد کرد و سیاست‌های آمریکا در منطقه رو
هر روز مفتضح‌تر از روز قبل و بی‌اثرتر از روز قبل خواهد بود. Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel, but we caught him in the act and terminated him. I do like to think that the American advisory, the chiefs of staff, the chairman of the Joint Chiefs, the CIA, the National Security Advisor, have genuinely thought through the consequences of escalating by this strike on Qasem Soleimani. I mean, a bit like Abu Bakr al-Baghdadi and Osama bin Laden. This will not stop the potency of the Quds Force or the IRGC. There will still be adherents around, and somebody will step up to take his place. Although Qasem Soleimani was, by a wide measure, a very, very brilliant strategic and tactical thinker. Comenzamos a analizar esto, lo que acaba de suceder, lo que sucedió hoy en el mundo, que está repercutiendo sin dudas en todos los medios periodísticos y en esta edición especial del Noticiero Internacional de la Televisión Pública, por supuesto, nos es relevante. Ezequiel Coppel, periodista especializado en Medio Oriente. Ezequiel, gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Buenas noches. Bueno, una primera visión sobre lo que pasó hoy. Y yo creo que va a estar definido hacia dónde va este conflicto con respecto a la respuesta iraní. Yo creo que de acuerdo a cómo sea la respuesta iraní vamos a poder saber cuál va a ser el próximo paso de los estadounidenses. Yo creo que pensar que todo este conflicto o esta disputa, esta riña de gallos entre Irán y Estados Unidos va a degenerar en una tercera guerra mundial es por lo menos apresurado, porque para tener una tercera guerra mundial tenés que tener dos lados con potencias mundiales de dos lados. Y yo me pregunto... ¿No es el caso este? Yo me pregunto, ¿quién va a estar del lado de Irán, por ejemplo? Rusia puede estar aliado con Irán para mantener a Assad en Siria, pero a la vez Rusia le permite a Israel atacar a la propia Guardia Revolucionaria iraní en Siria. China no quiere intervenir militarmente en la región, es decir, todavía me falta el actor para decir que esto puede ser una guerra mundial. Esto está en la tónica de la guerra de baja intensidad que lleva Estados Unidos e Irán prácticamente de hace 40 años, con pequeños periodos de descanso, como vimos el periodo desde el momento que Obama hizo el acuerdo nuclear con el gobierno iraní hasta el día que Trump lo terminó. Ezequiel, ¿esto sería el principio de qué, entonces? Yo creo que es el principio de una incógnita, de por sí. Yo logré hablar con gente que está viviendo en este momento en Teherán y me dijeron que están todos esperando. Todos están esperando qué va a ser el propio gobierno iraní. Ahora, yo creo que también habría que ser un poco, pensar la naturaleza del gobierno iraní. Es decir, el gobierno iraní o la República Islámica iraní ha sobrevivido 4 décadas en el poder por su constante adaptación a cualquier desafío. Siempre agarraron cualquier desafío que se les presentó y lo convirtieron en una oportunidad. Entonces pensar que ellos van a desencadenar una guerra que pueda poner en peligro su propia existencia en un momento donde en la propia calle iraní están las protestas más grandes que sufrieron en su historia, vuelvo a decir, es un poco apresurado. Hoy fue asesinado un alto jefe militar iraní, pero tenía una incidencia directa y mucho poder en Medio Oriente. Sí, a ver, si uno quiere ponerlo en un ranking, sí, yo lo pondría entre las 5 personas más importantes en toda la historia de las 4 décadas de la República Islámica. Pondría primero al Ayatollah Khomeini, segundo al actual Ayatollah Khamenei, pondría a Rafsanjani, que era el gran titiritero político, y lo pondría a él, a Soleimani. Yo no pienso, como estaba viendo en el informe que decía un especialista británico, yo no creo que sacar a Soleimani va a cambiar la política de Irán. Pero está golpeando una figura importante, una figura que se paseaba por todas las capitales de Medio Oriente mostrando su poder. Golpearle es como el fin de una era. Ahora, que vaya a cambiar la política iraní, también es como, me parece, es un poco hacer futurología, pero también es como desconocer que las decisiones no las toma solamente Soleimani, las decisiones las toma la jerarquía más alta. Es un régimen piramidal. El perfil de esta persona, de este personaje, Soleimani. Yo creo que es para definirlo con pocas palabras, es el soldado más famoso de la República Islámica.
Es decir, hizo toda la trayectoria. Lo vemos primero en la guerra de Irak en el 80, lo vemos en el 90 tomando el poder de la guerra revolucionaria, lo vemos en el 2000 viajando al Líbano para comandar la resistencia del Hezbollah, para comandar el esfuerzo bélico del Hezbollah contra Israel. Lo vemos en la última década poniéndose al frente de las tropas terrestres chiitas contra el Estado Islámico. Lo vemos en todos lados. Era como el Wali iraní, estaba en todos lados. Por eso, pegarles es algo fuerte. Pensar que va a cambiar completamente la política iraní es desconocer cómo funciona la República Islámica. ¿Y el Islámica. Hezbollah y la posibilidad, por ejemplo, como están señalando algunos medios y algunos analistas, que termina atacando el norte de Israel? Sí, yo no me animaría a decir cómo va a responder. Yo creo que gran parte del poder de la respuesta iraní puede estar en que no sepamos cómo va a responder. Si sabríamos cómo va a responder, directamente el mundo se cubriría de esa forma. Yo creo que tiene una gama y un sinfín de posibilidades para responder. Puede responder en la región, podría responder en el Golfo, aunque es un poco arriesgado porque en este momento están como desescalando el conflicto de Arabia Saudita e Irán. Sí, claro. Podría responder contra Israel. Eso le garantizaría que Estados Unidos no tenga que responder directamente porque Israel respondería y Trump podría lavar las manos, o podría responder en cualquier otra latitud alrededor del mundo. Bueno, antes de comenzar esta entrevista lo hablábamos, Ezequiel, y hablamos Estados Unidos en general y particularmente Nueva York, ¿no? Sí, puede también responder cancelando una nueva obligación del acuerdo nuclear. Yo creo que tiene un montón de posibilidades. Yo creo que una respuesta rápida va a ser más limitada. Pero va a llegar la respuesta. A ver, en la zona, si vos no respondés, ¿Qué sucede? región, A ver. la naturaleza aborrece el vacío, es decir, no responder es un signo de debilidad. Todos huelen ese momento donde no respondés, y para decir, potencia a tus enemigos. Yo creo que va a haber una respuesta. Yo creo que cuanto más tarde, más fuerte va a ser. Así. Ahora, pensemos, si es una respuesta superlativa y mueren 300, 400 soldados estadounidenses, ¿alguien puede pensar que Trump no va a responder de vuelta y se abre un sinfín de posibilidades nuevas? Ahí ya estamos hablando de otra historia, Por obviamente, eso. ¿no? Entonces yo creo que, a ver, yo lo dije un montón de veces en el día de hoy, en otras entrevistas que tuve, Sí. Irán puede ser muchas cosas. Puede no gustarnos su política, a mí personalmente no me gusta un montón de cosas, no me gusta la teocracia islámica, pero es un país serio. Es un país serio con una política seria y no creo que vaya a tomar ningún riesgo que ponga en juego su salud o su supervivencia. Entonces, yo no digo que no vaya a ser dura, no digo que vaya a haber muertos, no digo que se encadenen otras cosas. Yo digo que no hay que subestimar a los iraníes. Bien, bueno, esta situación planteada, tu análisis, ¿cómo ves hoy a republicanos, a demócratas, que comenzaron a tejer, bueno, una suerte de interna y empezar a esbozar un análisis de lo que está pasando, ¿no? Sí, yo creo que muchos buscaron la respuesta en las próximas elecciones estadounidenses Sí. o en el impeachment que estaría sufriendo Donald Trump. Sí. Yo no creo que ahí esté la explicación. Yo creo que es un riesgo muy grande empezar una guerra en el último año, en el año de elecciones. Si bien, a ver, repasando la política estadounidense, no hay casi presidentes que lo hayan hecho. Es decir, el riesgo puede ser que puede unir a tu pueblo, porque la guerra une y la paz divide, pero también puede abrir un sinfín, como dijimos antes, de posibilidades donde la gente se te ponga en contra tuya. Es decir, el electorado de Trump no es un electorado más intervencionista. Claro. El electorado, él llegó al poder diciendo quiero sacar a Estados Unidos de la guerra del mundo, quiero retirar a Estados Unidos del Medio Oriente, y ahora va a contestar con esto. Yo creo que la respuesta de Trump, la acción de Trump se explica mucho más como una mojada, como que los iraníes le habían tomado el tiempo. Es decir, atacaban a los aliados sauditas, Trump no hacía nada. ¿Por qué? Porque buscaba que los iraníes se vuelvan a sentar a la mesa de negociaciones. Recordemos que todo esto nace cuando Trump cancela las obligaciones estadounidenses en el acuerdo nuclear. Correcto. Y eso lo que hace es que todo lo que ganó Irán en el acuerdo nuclear lo pierda. Es como un acto de guerra. Al ver Trump que no podía llevar a los iraníes, que ya no los iba a llevar a la mesa de negociaciones, dice, bueno, los voy a atacar. Pero yo creo que lo que decidió su decisión fue cuando él vio las imágenes de las milicias chiitas tratando de entrar a la embajada iraní, a la embajada estadounidense. Y él dijo, yo no soy Jimmy Carter, para nada. Yo no quiero ser Jimmy Carter y no quiero ni que quede esa imagen que yo soy Jimmy Carter.
Ezequiel, posición ahora, Arabia Saudita por un lado, Israel por el otro, enemigos directos sin dudas de Irán. Sí, yo creo que cada uno, a ver, gran parte de los problemas de la política exterior estadounidense en Medio Oriente tiene que ver con que elige aliados que tienen sus propias agendas, que muchas veces no coinciden con la propia agenda de Estados Unidos. Claro. Es decir, la agenda, por ejemplo, de Arabia Saudita muchas veces no se corresponde con los propios deseos de Estados Unidos para la región. Es decir, a estos dos actores les encantaría que Estados Unidos les haga los mandados. A Israel un poco menos, porque Israel Pero sí Arabia Saudita. Pero sí Arabia Saudita. Pero Arabia Saudita también sabe que ellos pueden ser el objetivo de respuesta de Irán. Claro. Entonces me parece que yo creo que gran parte de la respuesta iraní, es decir, ¿cómo es ese dicho? Que la venganza es un plato frío. Correcto. Es decir, estamos todos atentos a la respuesta. Cuanto más tarde, más atentos vamos a estar, más preocupados vamos a estar. Yo creo que ahí está en gran parte de cómo hacer la respuesta. Ezequiel, ¿cómo vive por estas horas la ciudadanía iraní? Y los iraníes, a ver... ¿Cómo siguen este conflicto y sobre todo a partir del asesinato de este alto jefe militar? Irán está con problemas, Sí. es decir, en el último mes sufrió las protestas ciudadanas más grandes de su historia. Es decir, ciudadanas en la calle, y eso provocó la represión más grande de la República Islámica en las calles. Amnesty tiene una figura de casi de 300 400 muertos, hay figuras allegadas al Ministerio de Interior iraní que habla de 1000 muertos, etc. Es decir, en un principio la guerra podría unir a los iraníes, pero también estando tan complicado económicamente con las sanciones y de por sí un poco dividido internamente. Yo no digo que la gente quiera que termine la República Islámica el día de mañana, pero con la gente dividida es una apuesta muy grande para iniciar una guerra total. Y no una guerra con cualquiera, una guerra con Estados Unidos. Sí, claro. Y recordemos que Irán puede ser un país poderoso, pero tiene aviones casi obsoletos, una armada vieja, tiene un gran poder. El poderío ejército que tiene es muy inferior a los Estados Unidos. Sí, tiene un poderío de querer en la idea, de luchar hasta el último hombre, como pasó en la guerra de Irak. Sí, eso en teoría, yo estoy hablando de la práctica. La práctica es otra cosa. Entonces, es decir, es mucho la apuesta para pensar que sea una guerra sin cuartel hasta el último hombre. Tampoco niego que pueda parecer una guerra de mucho más intensidad entre Irán y Estados Unidos. Pero yo creo que en parte del riesgo que tome Irán va a tener mucho que ver con el cálculo, en el sentido de decir, podemos hacer esto, Estados Unidos puede responder, después podemos responder nosotros, después puede responder y capaz que se termina ahí. Es decir, si es una guerra, a ver, Irán invirtió mucho en la región. Los últimos 10 años avanzó sobre la región. Si uno ve el mapa del norte de Medio Oriente, es la primera vez en siglos que hay más chiitas árabes del Líbano a Irak. Y esto tiene mucho que ver con el cambio demográficos en el conflicto sirio. Estamos hablando de que cerca de 5 millones de sirios sunitas abandonaron esa zona. Entonces, si vos invertiste tanto, si tenés al Hezbollah fuerte dentro del gobierno libanés y mantuviste a Assad casi de su punto muerto, ¿vas a arriesgar todo? Me parece que la gente está subestimando a los iraníes. ¿Qué vuelvo a decir? Puede enojarnos simpatía. Yo me acuerdo, por ejemplo, al principio de año, ¿te acordás cuando se acusó que Irán había entrado con 2 espías y que eran 2 perejiles, 2 enamorados, etcétera? Yo al primer momento dije, no, esto no es Irán. Porque Irán debe entrar espía, pero nosotros nunca nos vamos a enterar. Es decir, Irán es un país serio de la región. No te lo van a mostrar como lo mostraron. Es uno de los pocos países serios de la región. Ese es el tema. Si Israel es otro, nos puede gustar o no, etcétera, pero es un país serio, Irán es el otro. Entonces me parece que hay que dejar de subestimar a los iraníes. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones en Irán? Y ese es el gran problema que tiene la República Islámica. La República Islámica, las nuevas generaciones olvidaron lo que era vivir bajo el Shah. Claro. Es decir, su realidad es haber vivido bajo el nuevo Shah. Otra realidad muy diferente. El nuevo Shah es el líder supremo. Claro, es decir, nacieron y van a morir porque el actual líder supremo está muy grande. Y gran parte también de cómo va a responder tiene mucho que ver con la disputa por quién va a ser el próximo líder supremo. Yo creo que ahí tienen un problema. Y para, de alguna manera, este problema, tratar de alguna manera moderarlo, tienen que proveerle respuestas. Si nosotros vemos la última elección presidencial de iraní, ganaron los moderados. Claro. Y ganaron con la bandera de cambiar la política exterior de iraní. Ahora, que Trump haya cancelado el acuerdo nuclear cuando era la bandera de los moderados para ganar las elecciones, de alguna manera potenció a los conservadores iraníes. Yo creo que esa idea de que los conservadores o los extremos se potencian mutuamente, yo creo que es bastante acertada. Bueno, un conflicto que lleva ¿cuántos años? Yo creo, a ver,
tiene intensidades bajas o altas. Cuando se dice que... con luces y sombras, pero conflicto al fin, Cuando ¿no? se dice que ahora Irán va a responder. Irán viene respondiendo hace 40 años a Estados Unidos, y Estados Unidos también viene respondiendo. Esto es una guerra que viene de hace 40 años de baja intensidad, que se pelea casi siempre en otras latitudes, ni en Irán ni en Estados Unidos, que utilizan otros actores, pero es una subida y bajada de un conflicto de baja y alta intensidad entre Irán y Estados Unidos, que a veces tiene más virulencia, a veces tiene menos virulencia, y casi siempre los que mueren y los que pierden son terceros. Bien, Ezequiel Coppel, gracias por venir esta noche, en un día, por cierto, muy especial para el mundo. Sí. Queríamos tenerte, queríamos escucharte y sobre todo que nos ayudes a entender por qué pasó lo que pasó en las últimas horas. Muchas gracias. No, gracias por invitarme. Ezequiel Coppel es periodista, es especializado en Medio Oriente y pasó también por aquí, por esta edición especial del Noticiero Internacional de la Televisión Pública. Hacemos la primera pausa. Está Félix Taylor. Anticipos. Ya volvemos. En instantes, un año difícil para Macron. El presidente de Francia enfrentó las protestas de los chalecos amarillos y además ofensiva judicial contra Evo Morales. El rechazo generalizado de su reforma previsional a Macron no le dio resultado. Y el otro tema, para el próximo bloque, la ofensiva judicial contra Evo Morales. El gobierno de facto boliviano activó una serie de causas contra el expresidente, al que acusa de haber instigado actos de sedición y terrorismo. Se lo contamos, como siempre, luego de la pausa, en esta edición de Televisión Pública Argentina, Noticias Internacional. Hoy, con Pablo Viña, hasta las 23, en vivo, para todo el país. Ya volvemos.